John Tracy presenta el programa Fénix. Si algún día has soñado en en tener un milagro, te platico que los milagros se provocan. Si tú buscas el milagro, si tú pides por ese milagro, pero sobre todo si tú te pones a trabajar por un milagro, algún día va a llegar a ti. Los milagros se provocan, los milagros se buscan. Y hoy es un milagro de vida al estar aquí con ustedes, compartiendo una vez más este hermoso seminario Fénix, que a mí me encanta, que es uno de los seminarios más hermosos que he vivido yo a través del tiempo, y que ese seminario me ha enseñado mucho, sobre todo a tener un mindset, una programación mental que me lleva a un siguiente nivel de éxito y sobre todo de experiencias nuevas en mi vida. Hoy quiero primero que los que ya estamos dentro del seminario, porque este es el tercer módulo de 26 módulos más o menos, que nos compartan desde sus trincheras qué es lo que han aprendido en ese seminario, qué es lo que han vivido en esta semana de aprendizajes, qué es lo que les ha cambiado y qué es lo que recomiendan ustedes a los demás hacer. Y después les presentamos ya la estructura de cómo funciona o cómo está funcionando cada capítulo y sobre todo la metodología, que es para mí la más importante. Cuando busquemos hacer algo, siempre trabajemos a través de un sistema o de un método que nos lleve a un segundo nivel. Siempre los métodos y los sistemas son la diferencia en cualquier negocio, en cualquier trabajo, en cualquier operación del día a día. Y si no, pregúnteselo a Uber, que ellos gracias a su sistema no tienen carros y entrelazan a millones de personas que tienen carros con millones de personas que requieren un carro. O a Airbnb, que no tiene casas y que gracias a su sistema y a su metodología unen a muchas personas que tienen casas y las quieren rentar con otras personas que no tienen casas y quieren estar en esas propiedades. Y así les puedo contar muchas, como en Actives, donde en Actives nosotros buscamos la manera de conectar las tecnologías y la ciencia epigenética con aquellas personas que la necesitan. ¿A través de qué? A través de un sistema y una metodología. Entonces, siempre en su vida que vayan a hacer algo, busquen cuál es el sistema, cuál es el método para poder llegar al siguiente nivel. Bienvenidos a todos. Estamos a lunes 22 de septiembre del año 2025. ¿Quién quiere levantar la mano para que nos compartan cuáles son las experiencias que están viviendo o qué es lo que han estado aprendiendo en estas últimas 3 semanas, por favor? Listo, Solecito. Si quieres, activa tu audio en la parte inferior. Estoy afónica. No te preocupes, Solecito. Ahí te escuchamos despacito. Pues más que nada, como tú dijiste, Israel, aquí hay que tomar acción y hay que tomar las riendas de nuestra mente, de nuestros pensamientos, estar al día. ¿Qué está pasando con mi mente? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy negativa? ¿Por qué estoy triste? ¿Qué puedo hacer en este momento con lo que tengo? Yo estoy aprendiendo muchas cosas y tengo muchas trabas porque ahorita estoy sin internet, pero eso no me detiene. Estoy en la casa de una muy amiga mía que la quiero mucho. Entonces, esto quiere decir que cuando tú intentas hacer algo, no quedes en el intento, hazlo. Entonces, Israel, a mi edad, mucha gente te tiraría la toalla. Yo sigo adelante. ¿Por qué? Porque mucha gente necesita de nuestra tecnología. Muchísima gente que no conoce de ellos, que no conoce de lo que estás dando a nuestras vidas, Israel, es una bendición. Y eso les invito a todos que no tiremos la toalla ni con Actives ni con Israel. Sale adelante. Pues ya, Solecito, gracias. Un aplauso para Solecito porque eso es lo que hablábamos ahorita, de que los milagros se buscan y los milagros se trabajan. Y Solecito lo que hizo fue el día de hoy, pues fue un milagro. Si no hay internet en su casa, fue y buscó el internet. Felicidades, Solecito. ¿Alguien más que lo quiera compartir desde sus trincheras? No, lo que pasa es que estoy viendo que los milagros existen siempre y cuando se busquen. Si no se buscan, no los encontrás. Como dicen que pensar no cuesta, solo hay que hacerlo nada más y empezar, ¿verdad?
Así que, y Puta, hoy estuve oyéndolo a Sofía en la mañana, que estuvo hablando sobre la actividad que tuvieron en Tampico, que estuvo muy buena. Lástima que hasta la próxima voy a tratar de llegar ahí a noviembre para verlo en vivo, porque una cosa es verlo o oírlo que estar presente, es diferente, pues. Y, y así es, ahorita, Daniel. y ahorita he aprendido de que he recuperado, se me ha ido quitando el miedo escénico poco a poco, pues. Porque vos sabés que a veces uno cuando está así, aquí en la pantalla no hay mucho problema para hablar porque estás largo, pero cuando ya estás con un grupo de personas como que da su cosita, da su miedito, y si uno no logra controlar eso, se le olvida todo lo que va a decir. No salen las palabras, ¿verdad? No es por coincidencia, como dice en los 7 hábitos. Tiene que prepararse uno para poder saber lo que va a decir y poder comprender a los demás. Muy bien. Muchas gracias, Danilo. Gracias. Gracias por ser y por estar. Lo padre aquí es que no hay fronteras. Danilo está en Nicaragua y cada uno tenemos nuestro lugar de trabajo o de vida y lo padre es que estamos conectados. Pues gracias por compartir. Para los que hayan entrado por primera vez o si no, nuevamente repetirles, este seminario Fénix lo puse yo como un diplomado buscando la manera de introducirle al seminario una metodología. Esa metodología, que es una metodología de 5 pasos, que te permite aprender no solamente este seminario, sino cualquier lectura, aprendizaje o capacitación de manera sistematizada. Esa metodología yo le puse IA5, Israel Alvarado de 5 pasos, porque son los pasos que yo aplico día a día con las experiencias que vivo a través del tiempo en cada uno de los aprendizajes que voy implementando. Esta metodología de 5 pasos, el primer paso te dice que debemos de escuchar el audio una vez por semana y hacer un resumen por escrito del mismo audio. ¿Por qué una vez por semana? Son 26, 28, 30 episodios y tú puedes estar escuchando uno diario, pero lo importante no es escucharlo. Lo importante es realmente ir practicándolo. En la práctica viene yo le llamo el músculo físico, neuronal, espiritual. Cuando vas al gimnasio y que haces en la forma repetitiva pesas, lo único que cambia viene siendo el peso a través de las semanas, porque vienen siendo las mismas rutinas. Son rutinas repetitivas que a través de estar practicándolos físicamente te generan un músculo físico. Pero también cuando tú te pones a leer, aprender o capacitar con una metodología, formas un músculo mental, un músculo emocional y cuando lo pones en manos de Dios, le pones un músculo espiritual, pero sobre todo en la práctica. Entonces, mi recomendación en la metodología es que una vez a la semana escuchemos el audio y hagamos el resumen por escrito de lo que escuchamos. ¿Y por qué escucharlo y no verlo? Esta metodología ustedes la pueden ver por YouTube. Es más, les tengo un regalo que les quiero compartir de una vez. En la página de Israel Alvarado Oficial de YouTube, el equipo de mercadotecnia con el cual trabajo y que la verdad es muy profesional, comandado por Dani Valdés, y en él se integran Iván Camarena y Balam, me hicieron el favor de apoyarme y de estructurar un nuevo capítulo donde vemos el seminario Fénix, capítulo por capítulo en mi página de ya de YouTube. Nada más que ahí es visual. Para aquellas personas que no quieran escucharlo, que batallen para escucharlo, bueno, ahí lo pueden ver. Ahí pueden también volver a ver el audio o el video. A mí en lo personal me gusta más el video porque activo mi oído. Mi intención con ustedes es activarles todas los virtudes y talentos que tenemos, todos los sentidos que Dios nos regaló para poder trabajar en equilibrio de manera integral. ¿Ok? Entonces, primero escucho el audio, que es lo que vamos a escuchar el día de hoy con el tercer capítulo, y al momento de estarlo escuchando, estar haciendo un resumen. Y después de aquí, los que entramos a esta capacitación o los que ven la grabación, tienen la oportunidad de escuchar los resumen de las diferentes personas que nos lo comparten. ¿Para qué? Pues para copiarnos. Yo les digo que esta es la mejor forma de crecer cuando te copias, cuando buscas la manera de aprender lo que también aprenden los demás. Siempre nos complementamos y hacemos de nuestro conocimiento algo mejor. Entonces, una vez que hagas tu resumen, el segundo paso de la metodología es grabar un audio de 3 a 5 minutos
con el resumen de lo aprendido. Una vez a la semana, grabar un audio de 3 a 5 minutos con el resumen de lo aprendido. ¿Por qué grabarlo? Porque ya activas otro sentido que es el habla. Cuando tú hablas, te estás escuchando, y cuando tú te escuchas, despiertas tu conciencia, empiezas a hacer una autoevaluación, un autodiagnóstico de lo que aprendes y cómo vivirlo en tu vida diaria. Y eso te va a dar la oportunidad de llegar al tercer paso, porque en el tercer paso, la metodología te recomienda o te invita a que definas de 3 a 5 metas de enfocado de lo que aprendiste en ese capítulo, que te ayuden a mejorar tu vida. Y esas metas, ponerlas en práctica a través de acciones muy concretas día a día, que es el cuarto paso de la metodología. Acción, acción y acción, porque en la acción está la bendición. ¿Ok? Y luego ya el sábado grabamos un audio de 3 a 5 minutos platicando cómo nos fue, qué vivimos, qué experiencias vivimos, cómo estábamos antes, cómo estamos ahora, de lo que aprendimos en el capítulo, pero sobre todo de lo que vivimos en la práctica. Entonces, primer paso, escucho y hago resumen. Segundo paso, grabo el resumen de 3 a 5 minutos. Tercer paso, defino de 3 a 5 metas. Cuarto paso, me pongo en acciones concretas día a día. Y quinto paso, hago un resumen semanal. ¿Ok? Vamos a poner, por ejemplo, en el módulo 1, que ya está grabado también ahí en la página de YouTube, vimos lo que era la psicología del éxito. Y en la psicología del éxito veíamos 6 elementos de la cual nos hablaba la psicología del éxito. Hablaba de la paz mental, decía, ¿cómo tener éxito en mi vida? Pues no puedes tener éxito en un solo elemento. El éxito lo puedes tener de manera integral y equilibrada con los elementos que forman tu vida, empezando por tu paz mental. Inclusive ahí yo le incluyo algo adicional que no dice Brian Tracy, que para mí es muy importante. Paz mental y paz espiritual. Eso es muy importante. Dormir, roncar y soñar como que no debieras. Después nos habla de la salud y energía, la libertad financiera, las metas y los ideales, el autoconocimiento o la autocomprensión y el cumplimiento personal de los resultados con sentido. Este último te dice que las cosas que no se miden no se pueden controlar. Entonces ahí viene la grabación de todo ese capítulo que ya vimos. Y luego la semana pasada vimos las 7 leyes mentales. Fíjense, según Brian Tracy, de toda la experiencia que he tenido, hay más de 20 leyes mentales que sí o sí, las creas o no las creas, suceden, como la ley de la gravedad. Así está la ley del control interno, la ley del accidente, la ley de la causa y efecto, la ley de la creencia, la ley de la expectativa, la ley de la atracción y por último la ley de la correspondencia. Eso también viene en el capítulo número 2 de la grabación. Y el día de hoy vamos a platicarles del módulo número 3, que está bien interesante, está muy padre. Y el módulo número 3 habla de cómo desbloquear mi potencial. Fíjense, este módulo me recordó mucho el libro de John Maxwell, que te habla de la primer ley de liderazgo. La primera ley de liderazgo de la que habla John Maxwell te habla de la ley del tope. Dice que realmente la diferencia entre una persona y otra, cuando se topan, viene siendo por sus propias creencias. Cuando en una compañía, la compañía ya no crece, es por su líder. El líder es el responsable. El líder se limita y se bloquea y bloquea a toda la organización. Cuando yo no crezco, cuando yo no me desarrollo y cuando ya no doy resultados, la culpa no es de los demás, la culpa es mía. ¿Por qué? Porque estoy bloqueando mi potencial, porque le estoy poniendo un techo. Y el día de hoy, Brian Tracy nos va a enseñar a cómo romper ese techo para irnos al siguiente nivel. Entonces, les pido de favor que todo lo hagamos en equilibrio, un equilibrio del cuerpo, del alma y del espíritu, un equilibrio trinitario y enfocado siempre a la acción, porque a mayor acción, mayor la bendición. Muy bien. Liberando su potencial. Hablando de potencial humano, ¿alguna vez se han preguntado a qué se debe la gran disparidad de resultados y desempeño entre una persona y otra?
Una persona que percibe $250,000 anuales no es 10 veces más astuta ni mejor que una persona que percibe $25,000 anuales. ¿Por qué la diferencia de 10 veces sus ingresos? Y si tomamos a una persona que percibe $2,5 millones al año, ¿será esa persona 100 veces mejor, más astuta que la persona que gana 250,000? Imposible. En un estudio reciente de coeficiente intelectual probaron a 1,000 personas de una cierta población y llegaron a la conclusión de que la mejor persona entre los 1,000 solo era 2,5 veces más astuta que la persona de menor coeficiente intelectual. Solo 2,5 veces la disparidad, y tal vez eso sea con toda la población. ¿A qué supone que se debe la diferencia? Al hablar de potencial humano, llegamos a una fórmula que deduje hace algunos años. Tal vez eso lo explique un poco. La fórmula comienza con lo que llamamos AI. O sea, atributos innatos, las cualidades, la inteligencia, la habilidad, el temperamento, cosas con las que se nace que no pueden cambiarse mucho. Además de los atributos adquiridos. Estos atributos son muy importantes, son su educación, su capacitación, sus capacidades, su experiencia, conocimiento, sabiduría, etc., multiplicado por A, que su actitud es igual al potencial humano individual o al desempeño humano individual o resultados individuales humanos. Ahora, de estos tres, los atributos innatos se traen desde el nacimiento. Los adquiridos pueden cambiarse, pero se necesita cierto tiempo para ello, aunque a veces cambiamos muy rápidamente. Cierta información valiosa puede cambiar dramáticamente su eficacia, pero las actitudes pueden aumentarse o disminuirse dramáticamente en segundos. Cada vez que mejoramos nuestra actitud, multiplicamos todas nuestras capacidades. Una actitud ha sido llamada acertadamente el lenguaje más importante del ser humano, la palabra más importante del idioma en el humano. Todo lo que hacemos en la vida, según un estudio en Harvard entre estudiantes ejecutivos, será en un 85% de actitudes. Un 85% de su éxito estará determinado por su actitud. Eso significa que está determinado por cuán positivo o cuánta actitud mental positiva se tenga. Las personas con actitudes mentales positivas tienden a avanzar más rápidamente, se mueven hacia la cima en organizaciones valiosas, ganan más dinero, sacan más satisfacción de la vida. Una actitud mental positiva no significa que baile por las calles y arroje flores. Solo significa que tome una actitud constructiva en general o se aproxime hacia su trabajo, su vida, sus problemas, relaciones, etc. Según el informe Cox de las empresas americanas, según la revista Success, un 85% o más de todo lo que se logra se debe a la actitud. Y la pregunta es, ¿de dónde vienen las actitudes? Las actitudes vienen de las expectativas. Muy simple, ya hablamos de eso. Y una forma muy poderosa de mejorar su actitud instantáneamente es decir, aunque no lo crea, pienso que algo maravilloso va a ocurrirme hoy. Como dijimos antes, nuestras expectativas sobre los desenlaces determinan nuestra actitud. Si espera que las cosas salgan bien, tendrá una actitud positiva. Si espera que salgan mal, tendrá una actitud negativa. Y lo maravilloso es que podemos fabricar nuestras expectativas. Podemos esperar lo que deseamos. Podemos esperar cosas buenas, cosas malas, y no nos decepcionaremos. ¿De dónde surgen nuestras expectativas? Nuestras expectativas surgen de nuestras creencias y de nuestros valores. Son el centro de los factores motivacionales de nuestra personalidad, nuestras creencias. Y esto nos conduce a un entendimiento del potencial humano. Significa básicamente que nuestra actitud es una expresión externa de lo que está ocurriendo internamente. Y esto es consistente con las leyes mentales. Con respecto a las creencias, cada uno de nosotros tiene muchas creencias en el fondo que los psicólogos llaman los conceptos propios. El concepto propio, o su descubrimiento, es considerado por muchos como el logro único y más importante para comprender el desempeño humano en el siglo XX. Yo estoy de acuerdo. El concepto propio es como, si queremos usar una analogía militar, el centro de mando. O si queremos usar una analogía técnica, es el programa central de su computadora básica. Es un grupo de creencias, valores, actitudes, sentimientos, ideas, etcétera, almacenadas en el fondo de nosotros y son el resultado de casi todas las experiencias que hemos tenido en la vida. Y algunos investigadores dicen que el concepto propio comienza a formarse aún antes del nacimiento, pero el concepto propio, una vez colocado, precede, predice y determina sus niveles de eficacia y desempeño en todas las áreas de nuestra vida. El concepto propio se convierte en el centro de mando o el programa maestro.
El concepto propio de este grupo de creencias determina lo que dirá, lo que hará, cómo actuará, cómo se siente y reacciona, etc. ¿Qué significa esto? Significa que todas las mejoras en su vida externa, todos los cambios en su realidad comienzan con un cambio en su concepto propio. Les voy a explicar lo que significa. Esta es una gráfica muy simple. Hablamos de potencial humano y decimos que la persona promedio usa un 10% o menos de su potencial. Según investigaciones, tal vez es mucho menos. El Instituto Stanford Brain en Santa Clara, California, estima que tal vez se aproxime a un 2%. Seremos generosos y diremos que la persona promedio usa un 10%. Significa que en los mejores casos, la mayoría, como usted o yo, no usamos un 90% de nuestro potencial. Uno de los mejores filósofos, Oliver Wendell Holmes, dice que la tragedia de la persona promedio es que llegan a la tumba con su música aún por dentro. Aún están funcionando con mucho menos de su potencial total. Y esto es el potencial humano. Sabemos que existe una relación directa entre el potencial humano y el concepto propio. Pero como nuestros conceptos propios o nuestras estimaciones de nosotros mismos generalmente son mucho menores de lo que debieran ser, nuestro nivel de desempeño y eficacia también es menor. Sabemos que nuestro concepto propio es altamente subjetivo. ¿Qué significa esto? Significa que el concepto propio, lo que pensamos que es cierto sobre nosotros mismos, no está basado en la realidad, está basado en información que hemos tomado y aceptado como cierto, hasta el grado en que creemos lo que sea de nosotros mismos y se vuelve cierto para nosotros porque actuamos de una forma consistente con ello. Algunas personas que leen sus horóscopos y creen en horóscopos predicen su futuro. Hay algunas personas que toman la crítica y las opiniones de otros a quienes ni siquiera respetan y hacen suyas esas ideas, dando un resultado muy negativo. Lo que piense, lo que acepte como cierto, se vuelve cierto para usted. También sabemos que como adultos tenemos una variedad de conceptos propios. Tenemos un concepto propio de cómo vestirnos, cuánto pesamos, lo que comemos, lo bien que podemos hablar en público, qué tipo de padres somos, qué tipo de hijos somos con nuestros padres, qué tipo de esposo o esposa somos, qué tipo de amante, de conductor. Lo interesante de manejar es que todos los hombres tienen un concepto muy positivo con respecto a esto. Las mujeres no entienden esto, pero los hombres nacen con un genio inherente para manejar. Todos los hombres son choferes excelentes. Si no lo creen, todo lo que tienen que hacer las mujeres que están viendo esto es pensar en la última vez que trataron de corregir la forma de conducir de un hombre y recordarán que no obtuvieron buenas respuestas. ¿Cómo respondemos ante alguien que desafía nuestro concepto propio, sugiriendo que no somos las personas que pensamos ser? Estamos a la defensiva, nos enfadamos, nos irritamos, es difícil que nos traten. Tenemos un concepto propio de lo creativos que somos, lo inteligentes, lo rápido que leemos, lo bueno que somos en los deportes, y si practicamos una gran variedad de ellos, tenemos un concepto propio para cada uno de ellos. Tenemos un concepto propio de lo bien que cocinamos, de lo bien que educamos a nuestros hijos, de lo bien que limpiamos nuestra casa, los autos que manejamos, etc. Y también de lo que valemos por lo que ganamos. Es muy interesante saber que nunca ganamos más del 10% de nuestro concepto propio en ingresos. Nuestro concepto propio determina nuestro nivel de ingresos. Este nivel de concepto propio se llama zona de confort. Y aunque querramos más dinero, veremos que la tendencia humana natural de todas las actitudes es luchar por lograr entrar a la zona de confort y luego quedarnos ahí. Si ganamos un 10% por encima de nuestro concepto propio de ingresos, tendremos una necesidad imperante de deshacernos de ese dinero. Lo donaremos, lo gastaremos en forma extravagante y hasta lo perderemos si recibimos demasiado. Las personas que ganan la lotería siempre están quebradas a los 2 o 3 años. Queman el dinero porque ese dinero está más allá de su concepto propio. Si gana 10% o menos de su nivel de concepto propio, se descubrirá luchando, trabajará más duro, más tiempo, pensará en forma más creativa, buscará diferentes formas para aumentar sus ingresos o sus segundos ingresos. La única forma de mejorar cualquier parte de su vida, incluyendo sus ingresos, es aumentando el nivel del concepto propio de sus ingresos, comenzando a pensar en usted como si estuviera ganando más dinero. Si quiere bajar de peso, la única forma en que podrá lograrlo es pensando en que está delgado. Piense en usted mismo como una persona más delgada. Si quiere volverse una persona más popular, más amorosa, más feliz o más sana, comience a pensar una y otra vez en esas cosas hasta que se vuelvan parte de su nuevo concepto propio. Hablaremos de eso más adelante. Es una parte esencial de la programación de su mente hacia el éxito. Su concepto propio global está determinado por el promedio de sus conceptos propios en las áreas que considere importantes. Ahora, su concepto propio está formado de 3 partes críticas. La primera parte del concepto propio es el ideal propio. El ideal propio es la persona que más desearía ser, es su idea de lo que constituye un ganador, es su visión ideal de lo mejor que puede ser usted.
Nada más. Una de las cosas que sabemos de las personas con éxito es que las personas con éxito tienen ideales propios muy claros, ideales claros de quién quieren ser en el futuro. Las que no tienen éxito tienen ideales muy vagos. El número 2 es la autoimagen. La autoimagen es como un retrato de cómo se ve a sí mismo y lo que piensa de sí mismo. La autoimagen es el espejo interno, es como se percibe a sí mismo ahora en su desempeño actual, en forma cotidiana. La tercera parte es su autoestima. Su autoestima es cómo se siente consigo mismo. Cómo se siente consigo mismo es la fuerza motriz, el motor, la fuerza poderosa dentro de su subconsciente. Es la fuerza de energía dentro de su concepto propio y determina casi todo lo que le pasa. La mejor definición de autoestima es cuánto se agrada a sí mismo. Cuánto se agrada a sí mismo como esposo, cuánto se agrada a sí mismo como empleado, cuánto se agrada a sí mismo como jefe, como inversionista, como orador profesional, como atleta, etcétera. Según se agrade a sí mismo, su nivel de autoestima, su sentimiento emocional global respecto a cualquier área de su vida, determina su desempeño y su eficacia en dicha área. Lo sorprendente es que se convierte en lo que piensa, su concepto propio es maleable, su autoestima puede formarse repitiendo una y otra vez, me agrada mi persona, me agrada mi persona, me agrada mi persona. Me agrada mi persona, me agrada mi persona, me agrada mi persona. Entre más se repita, me agrada mi persona, me agrada mi persona, entre más lo repita una y otra vez, más crecerá su autoestima y entre más crezca su autoestima, más crecerá su concepto propio global. Cuando crezca su concepto propio global, su desempeño será mejor en todo lo demás que emprenda. Cada vez que diga, me agrada mi persona, me agrada mi persona, me agrada mi persona, me agrada mi persona, me agrada, será como bombearse psicológicamente. Todo lo que pase que haga que su autoestima suba, hará que se comporte mejor. Todo lo que haga que su autoestima baje, hará que se comporte peor, que cometa errores, que sea infeliz, etcétera. Un punto crítico de agradarse a sí mismo, sobre autoestima y agradarse a sí mismo, es que, número 1, nunca puede querer a nadie más de lo que se quiere a sí mismo. Que su nivel de autoestima es determinante de la calidad de relaciones que tenga con los demás. Y número 2, es que nunca puede esperar que nadie más lo quiera o respete más de lo que se respeta a sí mismo. Cuanto se agrade o se respete a sí mismo, determina sus actitudes hacia usted. Todas las escuelas de psicología actualmente están de acuerdo en el hecho de que depende de lo que usted realmente se quiera y se respete a sí mismo como un ser humano valioso e importante, tiene efecto sobre todo lo que le pase. Cuánto se agrade a sí mismo y lo que puede hacer es mejorar su autoestima diciendo me agrada mi persona, me agrada mi persona, me agrada mi persona, me agrada mi persona. Y esto nos lleva a la pregunta, ¿de dónde viene el concepto de autoestima? Y descubrimos que el concepto propio es maleable, puesto que no nace con este concepto propio, no nace con ninguna idea sobre sí mismo, no nace con autoimagen ni autoestima, nace en cierto modo como potencial propio. Es la mejor forma de plantearlo. La persona promedio llega al mundo como potencial puro. Y no tiene el concepto propio de que todo lo que es ahora, todo sentimiento que tiene, toda actitud o valor, tuvo que aprenderlo en el transcurso de su vida. También sabemos que el niño llega al mundo con una necesidad imperante de amor y contacto. Y como una gran cantidad de investigaciones lo indican, necesitamos mucho amor y contacto durante toda nuestra vida, pero en especial durante nuestros años de formación, porque de niños aprendemos quiénes somos, cuánto valemos, si somos importantes, inteligentes, amorosos, chistosos. Todo esto lo aprendemos por la forma en que nuestros padres nos tratan. Si nuestros padres, nuestros parientes, tíos o tías, en especial nuestros padres, nos tratan como si fuéramos realmente importantes, crecemos pensando que somos realmente importantes, pero si nuestros padres no lo hacen, pasa algo más. Sabemos que los primeros años de vida son los más importantes para el desarrollo del concepto propio, que un niño comienza a partir de cero. El niño nace sin saber quién es él o ella. Son sumamente valiosos el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto años de vida. Algunos psicólogos pensaban que eran los 5 primeros años, pero ahora dicen que son los 3 primeros años. En sus 3 primeros años de vida el niño aprende quién es y dicen que si se les da suficiente cantidad y buena calidad de amor en los 3 a 5 primeros años, los prepara usted de por vida. Los coloca en una base sólida de autoestima y confianza en sí mismos, valor e importancia realmente. Existe una relación directa entre la calidad y la cantidad de amor y el desarrollo de una personalidad sana. Entre más amor, amor incondicional, reciba un niño en sus años formativos, más fuerte será la base de su personalidad.
El reverso de la educación es que casi todos los problemas de psicosis, neurosis, perturbaciones de la personalidad y problemas de comportamiento surgen de los problemas que se tengan con el concepto propio. Ahora observemos a los adultos. Aquí está nuestra personalidad adulta. Si nos observamos, podemos llegar a reparar nuestras bases, por así decirlo, repitiéndonos una y otra vez: me agrada mi persona, me agrada mi persona, me agrada mi persona, y llevamos ese concreto reparador hacia la base de nuestra personalidad. Los niños necesitan el amor como las rosas necesitan la lluvia. Los niños que carecen de amor a menudo mueren por escasez de amor. Es una enfermedad llamada marisma. Ahora, ¿qué más sabemos sobre los niños? Sabemos que los niños llegan al mundo con dos atributos notables. El primero es que no sienten temor. Los niños nacen sin temores. No temen a nada excepto a caerse y a los ruidos fuertes. Y esto se expresa en sus actitudes: yo puedo. Los niños llegan al mundo pensando que pueden hacer cualquier cosa, y quien haya criado a un niño hasta la edad de 3, 4 o 5 años sabe que debe pasar esos primeros años evitando que se maten, porque son como pilotos japoneses, porque no le tienen miedo a nada. Su segundo atributo es que llegan al mundo totalmente espontáneos. Dicen lo que quieren, hacen lo que quieren, son totalmente desinhibidos. Totalmente. Ellos no temen hacer nada de lo que desean, y esto se expresa en su actitud: no quiero. No tengo que hacerlo. Si ha tratado de controlar a un niño, lo habrá visto. Lo primero que dicen cuando comienza a darle órdenes, lo primero que aprenden es: no tengo que hacerlo. Claro, a veces cambiamos sus mentes de una u otra forma, pero estos son los dos atributos con los que los niños llegan al mundo. Llegan al mundo sin temores y desinhibidos. ¿Qué significa esto? Significa que nuestro derecho innato natural es no ser temerosos y ser desinhibidos. Y solo cuando podemos crear la misma situación en nuestra vida adulta, cuando no tememos y somos desinhibidos, nos sentimos a gusto con nosotros mismos. Las mejores organizaciones, las mejores compañías son las que crean un ambiente donde nos sentimos sin temores y sin reservas para ser nosotros mismos y para hacer lo mejor de nosotros. Al crecer descubrimos que los niños aprenden de dos maneras. La primera es por imitación. Imitan a uno o a ambos padres, en especial al padre dominante. Algunas veces el padre dominante cambiará cuando crezca el niño, y a veces los niños imitan al padre, a veces a la madre, pero aprenden por imitación. Muchas características y hábitos que tenemos como adultos los aprendimos de nuestros padres. ¿Alguna vez ha tenido la oportunidad, ha tenido la ocasión de gritarle o reñirle a uno de sus hijos? Verá que le dice las mismas cosas que le dijo su padre a usted cuando era niño. Así que imitamos. A veces imitamos su caminar, a veces su forma de hablar, a veces imitamos sus valores, sus creencias, etc. Aunque esos valores y esas creencias no tengan ningún valor. ¿Por qué? Porque nuestros padres eran así cuando nosotros éramos niños. La segunda forma en que aprendemos es pasando de la incomodidad, lo que no se siente bien, hacia la comodidad. Freud llamó a esto el principio del placer. O sea que nos movemos hacia aquello que nos hace sentir cómodos, lo que nos da placer, lo que nos hace sentir bien con nosotros. Nos movemos de la incomodidad hacia la comodidad. Así es como aprendemos a no mojar el pañal, por ejemplo. Sabemos que no es agradable caminar con popó o pipí en nuestros pañales. Vemos lo que hacen nuestros padres, vemos lo que nuestros parientes hacen y decimos: estas personas no hacen lo que yo. Así aprendemos a caminar y lo demás. Así que de la incomodidad hacia la comodidad. Durante toda nuestra vida, por cierto, así es como aprendemos. Imitamos leyendo lo que otras personas hacen, estudiando libros y en el trabajo, imitamos cuando vamos a la escuela, y hacemos lo que nos da resultados positivos, lo que nos da refuerzos positivos, y hacemos cada vez menos las cosas que nos causan incomodidad o dolor. Ahora, muy temprano en la vida, como equivocación o como resultado de una equivocación que los padres cometen en la crianza, los niños comienzan a aprender hábitos y patrones negativos. Los patrones y hábitos negativos tienen sus raíces principalmente en la crítica destructiva. La crítica destructiva comienza muy temprano en la vida, a veces en los primeros meses. Y la crítica destructiva la usan los padres para dirigir y controlar a sus hijos. Desafortunadamente, tiene un efecto muy peligroso y dañino sobre nosotros, ya que la crítica destructiva tiende a minar la integridad de la personalidad del niño. Muchos de nosotros, incluyéndome a mí y a muchos de ustedes, nos hemos visto minados y heridos por la crítica destructiva más que todas las guerras en la historia. Ahora,
Como resultado de la crítica destructiva, comenzamos a desarrollar hábitos y patrones negativos. Los patrones de hábitos negativos son respuestas condicionadas hacia los estímulos. Los patrones de hábitos negativos se desarrollan en los inicios de la vida. Se desarrollan como resultado de una repetición del temor y el dolor una y otra vez. Se desarrollan como resultado de la crítica destructiva, el castigo físico, etc. En los inicios de la vida comenzamos a desarrollar dos manifestaciones que nos persiguen durante toda nuestra vida y más que ninguna otra cosa inhiben nuestro potencial. La primera es la llamada patrón de hábito negativo inhibido. El patrón de hábito negativo inhibido se aprende cuando al niño le dicen una y otra vez no. Aléjate de ahí, no toques eso, y se le castiga. Cuando el niño intenta algo nuevo, o se involucra con algo, o huele algo, o derrama algo, o rompe algo accidentalmente, el padre estalla y se enfada mucho. Como ven, el niño está impulsado por la curiosidad insaciable de explorar su mundo. Y lo que pasa es que cuando lo explora o se interesa y echa a perder algo, si el padre reacciona golpeando al niño, el niño comienza a pensar cada vez que intento algo nuevo, cada vez que intento algo diferente, cada vez que voy más allá de mis límites, cada vez que me salgo de mi zona de comodidad, cada vez que no juego sanamente, me golpean, me castigan, me lastiman, me envían a mi alcoba y me siento mal. Y muy pronto el niño desarrolla el sentimiento de no puedo, no puedo. No puedo. Cada vez que trato algo diferente, me castigan. No puedo, no puedo, no puedo. Es como la respuesta de Pavlov. Pavlov sonaba la campana y le daba de comer a un perro, y el perro salivaba y Pavlov alimentaba al perro. Mientras sonaba la campana, el perro salivaba y siguió haciendo eso, y después Pavlov solo sonaba la campana y el perro salivaba. Lo que pasa en la vida adulta es que esto crea lo que llamamos temor al fracaso. El temor al fracaso es una respuesta condicionada a un proceso de crítica destructiva que ocurre en los primeros 5 o 6 años de la vida. El temor al fracaso automáticamente nos activa, nos sentimos ansiosos, tensos, intranquilos, sentimos presiones y estrés en nuestro plexo solar, sentimos ganas de retirarnos del evento, y el temor al fracaso es la razón principal por los fracasos en la vida adulta. Es la razón principal por la que evitamos cumplir plenamente nuestro potencial. De hecho, todos los patrones de hábitos negativos se experimentan en el cuerpo físico. Puedes saber cuál es un patrón de hábito negativo porque se siente en el cuerpo físico, precisamente. El patrón de hábito negativo inhibido, el temor al fracaso, el no puedo, ocurre primero que todo en el plexo solar. ¿Ha tenido la ocasión donde debe hablar frente a un grupo, debe ir a una revisión de su desempeño, o debe hacer una llamada determinante? Primero su plexo solar se aprieta. Si el temor continúa, su respiración se acelera. Su corazón comienza a latir apresuradamente, su frecuencia respiratoria aumenta y le duele la cabeza como migraña en la parte frontal, su garganta se le cierra y no puede hablar y se le seca la boca por completo, y como se pone tan tenso y asustado, va corriendo al baño. Estas son todas las manifestaciones. No hay peligro físico, pero sí peligro psicológico, una respuesta condicionada. Cuando sentimos estas cosas, la tendencia es retirarse de la situación que las ocasiona, y es la razón por la que no logramos mucho si retrocedemos. Es muy importante. El segundo patrón de hábitos negativos es el compulsivo. El patrón de hábito negativo compulsivo se aprende cuando a los niños se les dice una y otra vez: más vale que lo hagas. Si no lo haces, tendrás problemas o me las pagarás. A los niños se les convierte en recipientes del amor condicionado. Los padres no intentan hacer esto, pero lo que hacen es sugerirle al niño: no te amo, por lo tanto no estás a salvo, a menos y hasta que hagas lo que yo quiero. El niño crece sintiendo: tengo que hacer lo que quiera mi mamá. Debo complacerla, debo complacer a papá, debo complacer a los demás, debo complacer a mis parientes, y a veces debo complacer a mis semejantes, debo complacer a mis maestros, debo complacer a todo el mundo, y crecen con esto: debo. No puedo hacer lo que quiero hacer, debo hacer lo que complace a las demás personas. Este patrón de hábito negativo muy temprano en la vida se traduce en el temor al rechazo. El temor al rechazo lo experimentan los hombres como adultos como un comportamiento tipo A. Hablaremos del comportamiento tipo A posteriormente. El comportamiento tipo A es una necesidad
compulsiva o excesivamente compulsiva de complacer de algún modo a alguien sin normas de comportamiento, prácticamente sin pensarlo. El temor al rechazo nos impulsa, nos hace muy sensibles a las necesidades de los demás. Hacemos cosas que otras personas quieren, no hacemos lo que nosotros queremos. Siempre estamos tratando de complacer a los demás. Tenemos preocupaciones o nos importan las opiniones, sentimientos y actitudes de otros hasta el punto donde ocultamos nuestras necesidades. El temor al rechazo se siente en la columna del cuerpo. Se divide el cuerpo a la mitad y se siente hacia abajo en la mitad posterior del cuerpo. El primer lugar donde comienza a sentirse el temor al rechazo es generalmente en los hombros y el cuello. Nos sentimos entumidos, duros, tensos. Cuando tenemos mucho que hacer, sentiremos un estrés tremendo en la columna. Los músculos se estiran en la parte posterior. A veces se manifestará como flebitis y venas varicosas y a menudo nos darán dolores de cabeza en la parte posterior de esta porque las arterias carótidas que llevan la sangre hasta la cabeza, los músculos a su alrededor se contraen y la cantidad de sangre que fluye hacia la cabeza fluye más lentamente y se siente un terrible dolor de cabeza en la parte posterior. Estos dos temores, los patrones de hábitos negativos compulsivos, el compulsivo y el inhibitorio, son resultado de la crítica destructiva, el gran destructor de la personalidad que nos persigue durante toda la vida. Y lo maravilloso de todo esto es que como son patrones de hábitos aprendidos, podemos olvidarlos. Podemos acabar con el temor al fracaso que nos detiene. Podemos acabar con el temor al rechazo que hace que hagamos cosas que complacen a los demás en vez de complacernos a nosotros, trabajando con nuestra propia autoestima. Porque existe una relación inversa entre la autoestima y el patrón de hábitos negativos. Porque entre más se agrade a sí mismo, menos teme al fracaso. Entre más se agrade a sí mismo, menos teme al rechazo. Entre más se agrade a sí mismo, menos temerá a cualquier cosa. Y si sigue repitiendo, me agrada mi persona, me agrada mi persona, me agrada mi persona una y otra vez, si sigue diciendo esto, con el tiempo su autoestima sube más y más y más y más y sus temores desde luego bajan. Cuando su autoestima sube, sus temores van en dirección opuesta. Ahora, ¿cómo enfrentar la crítica destructiva si debe criticar a otras personas? Pues eso es muy simple. Muchos padres nos han preguntado eso. ¿Cómo se controla a los niños? Una de las claves para controlar a los niños es dirigirlos para que hagan algo constructivo en lugar de hacer algo destructivo. Otra cosa que debe recordarse es que lo que quiere hacer es que quiere dar una crítica informativa, crítica constructiva, lo que significa que se les dice a los niños lo que pueden hacer o a los adultos lo que pueden hacer mejor. Todo el propósito de dar retroalimentación de cualquier tipo es mejorar el desempeño. Si es padre o si es jefe o si es una persona en una relación, si una persona está haciendo algo malo o inadecuado, todo el propósito de darles cualquier tipo de retroalimentación es para que puedan hacerlo mejor. Sin embargo, existe una relación directa entre la autoestima y la crítica destructiva. Cada vez que se critica a una persona, su autoestima baja. Y cada vez que su autoestima baja, su habilidad para desempeñarse baja. Si critica a una persona en forma destructiva demasiado tiempo, llegará a un punto donde no intentarán nada. Se convierte en lo que llamamos hipersensible. Un adulto hipersensible es aquel que no puede aceptar críticas de nadie. Un adulto hipersensible es una persona que está muy tensa, ansiosa, si siquiera sugiere que no está haciendo lo correcto. Si trata con un adulto hipersensible, la clave es sentarlo y recordar 4 cosas. Número 1, comenzar con alabanzas. Número 2, proteja la autoestima de la persona a toda costa. Número 3, discuta el desempeño y no a la persona. Hable del comportamiento más que de la persona. Y número 4 es enfocarse hacia el futuro en vez de en el pasado. Enfóquese hacia lo que va a hacerse en forma diferente en el futuro en vez de lo que pasó en el pasado. ¿Por qué? Una razón muy simple, porque una persona no puede controlar el pasado. Al no poder controlar el pasado, cualquier crítica de lo que han hecho en el pasado les da un estrés tremendo y frustración. Así que, en resumen, la clave del éxito en la vida es una actitud mental positiva. Una actitud mental positiva se basa en expectativas de éxito, de una serie de expectativas positivas. Esa serie de expectativas positivas se basa en sus creencias y en su concepto de sí mismo. El centro de su concepto propio que determina su eficacia en la vida es su autoestima, y su autoestima se mide por cuanto se valore a sí mismo. Las dos cosas que nos frenan más que nada son el temor al fracaso y el temor al rechazo. Y uno de nuestros secretos centrales de éxito es este:
Conviértase en un organismo generador de autoestima perpetua. Haga continuamente cosas para usted mismo, hacia sí mismo en su vida, que hagan que se agrade a sí mismo, que se ame, que se acepte, que se respete, que hagan que se sienta fantástico con usted mismo. Si es un jefe o un padre, no olvide que la clave para el máximo desempeño en su hogar y en su trabajo es hacer que las personas se sientan maravillosamente consigo mismas. Entre mejor se sienta consigo mismo y más se agrade, más probable será que logre que las personas a su alrededor lo quieran, lo acepten, lo respeten, se respeten. ¿Qué les pareció el módulo? Muy interesante. Qué interesante, ¿verdad? ¿Quién nos puede empezar a compartir lo que aprendió, lo que vivió para que lo demás tratemos de copiarle a la persona? Que levante la mano, por favor, que nos quiera compartir. Adelante, Ale. Gracias, Israel. Buenos días. Pues la verdad es que sí se me hace muy interesante y me caché en varias cosas. Son cruciales pues la edad cuando estamos niños, o sea, y bueno, esa parte, ¿no? De lo que se absorbe desde niños, desde bueno, yo digo que hasta los 5 años, ¿no? Porque es lo que yo he visto y también por la experiencia. Realmente es muy importante darse cuenta o hacerse consciente de, bueno, si algo pasó, sin juzgar, cómo se puede arreglar. O sea, a mí me encanta cómo Brian Tracy nos está guiando totalmente, ¿no? Nos dice, bueno, esto pasa, pero así se puede arreglar. Entonces, eh, es pues es muy bueno. O sea, como desde un inicio las cosas como las vamos adquiriendo y se pueden componer, ¿no? O sea, hay muchas cosas. A final de cuentas, nosotros somos quienes decidimos cómo queremos y qué es lo que queremos hacer. También el cómo de dónde surgen las cosas. A mí me encanta. Ya no quiero decir más porque creo que me estoy haciendo un poco de bolas, pero eh, porque es mucha información, este, la que nos dio y nos da paso a paso. Entonces, lo que tú decías desde un principio, el tener un sistema, un, un método para poder componer o arreglar o mejorar, ¿no? Y poder también desarrollar nuestro potencial, humano, que es ridículo lo que usamos, o sea, del cerebro, ¿no? Y a nivel mental, emocional, espiritual, como tú lo dices, pues definitivamente sin Dios no se puede. O sea, en mi caso, no. Muy bien. Muchas gracias, Ale. Saluda, Aleta del Toro. ¿Tú estás en Los Cabos? Gracias. ¿Dónde estás, Aleta? No, en La Paz, En La en La Paz, Baja Paz, California. Muchas gracias por ah, compartir. con gusto. Adelante, Leslie. Gracias. Bueno, creo que es complemento de Ale también, porque estamos descubriendo de dónde viene la raíz de cómo nos comportamos y por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Del aprendizaje y de lo que venimos escuchando de nuestros papás, de nuestros cuidadores. Lo bonito de esto es que tenemos ahora todos los recursos con este curso y con muchas otras cosas para poder modificar los patrones y también ahora ser mejores seres humanos, papás, amigos todos. Y la parte que me encanta es que solamente tenemos el 10%. Entonces, cuando mejoramos la autoestima, la identidad y todo lo que tenemos que hacer para mejorar como personas, bueno, pues podemos modificar todo en general, ¿no? Y nos habla, pues, de los patrones de hábitos negativos, en donde, bueno, pues, cuando queríamos hacer algo de chiquitos, todo el tiempo era no, y ni siquiera entendíamos por qué no. Entonces, pues, nadie nos explicó, entonces estábamos en mi caso, por ejemplo, estaba yo en el asunto de mejor no pregunto porque, pues, se van a enojar, ¿no? Entonces, bueno, y en la situación de la aprobación, creo que como a mí me pasa mucho que todavía estoy pensando si incomodé a alguien,
Y bueno, pues ahora estoy viendo que no importa, podemos ser auténticos y no importa si nos equivocamos, ¿no? Porque nos pasa mucho cuando platicamos, por ejemplo, el plan de compensación o el proyecto, y de repente se queda uno inseguro de saber si incomodó a la persona, pero la verdad es que no, tenemos algo tan grande en las manos que podemos compartirlos y hoy, bueno, creo que desde el aprendizaje de todo esto podemos ayudarnos a nosotros y ayudar a los demás también. Muy bien, muchas gracias, muchas felicidades, Eldi. Gracias por Gracias. seguir participando. Adelante, Angélica, por favor. Bueno, pues sí es un tema bastante amplio. Creo que sí valdría la pena escucharlo una o dos veces más. Lo que yo recupero es que habla de, sabemos lo importante que es la autoestima, pero aquí nos hace ver que no es o sea, que todo tiene una fundamentación bien científica y lógica. Lo que yo alcancé a escribir, bueno, a percibir es que, pues, la actitud es parte importante de esa autoestima. El ser positivo nos ayuda a hacer un concepto propio, fortalecido, y también es muy endeble y muy maleable. Entonces, nos da mucha, información de cómo se puede ir controlando y cómo se puede ir, mejorando a nuestro favor, y parece algo tan fácil cuando lo escuchas, pero creo que es cuestión de estarlo repetidamente. Lo último que ya se quedó al último que yo quería terminar, que dice cómo debemos de convertirnos en un generador de autoestima perpetua y sostenida, ¿no? Entonces, ese es el gran reto. Pues es lo que creo que recuperé. Muy bien, muchas Muchas gracias. Felicidades, Angélica. Gracias por compartir. Adelante, Sofía. No, bueno, yo lo que me queda de este módulo, al principio me gusta mucho lo de la actitud con nuestras cualidades. Creo que son muchas cosas que a veces tenemos en personalidad y algo que una vez aprendí, bueno, que escuché es que si no estamos en un lugar es porque no sabemos hacer algo y solamente es cuestión de aprenderlo, ¿no? Entonces, muchas veces esas cualidades que vamos aprendiendo o tenemos es simplemente potencializarlas con tener una buena actitud, con agradecer, con estar abiertos a que el día de hoy me va a pasar algo súper padre, toda la semana, todo el mes, o sea, estar siempre en esa misma alineación de agradecimiento. Entonces, yo siento que así es como se potencializa todo esto que estamos aprendiendo, tanto la acción como lo que tenemos, como la actitud. Y aparte lo que decía de nuestra autoconfianza, creo que es algo súper padre que tengamos eso aquí, ya que hablamos con muchas personas. Entonces, tener como esa seguridad ok, estoy presentando algo, estoy aprendiendo algo, o sea, tenerlo pues siempre pues al top, ¿no? Y creérnosla, ¿no? O sea, creérnosla con nosotros mismos, que pues todo lo podemos hacer y todo lo podemos lograr, ¿no? Y pues eso me queda de este módulo. Muy bien, muchas gracias. Gracias por compartir, Sofía. Fito, adelante, compadre. Sí, gracias, Israel. Buen día para todos. Pues algo que me queda mucho a mí grabado del módulo 3 es que la actitud positiva es igual a actitud constructiva. Actitud positiva igual a actitud constructiva. Eso es algo que me gustó mucho y, y pues también cómo se manifiesta en nuestro cuerpo el patrón de hábito negativo, de la agitación y todo eso. Fíjate que yo que me he dedicado por 30 años a la música, cuando estaba en un escenario que había mucha gente, eso que dijo ahorita que se siente también se manifiesta en la columna. Yo sentía como cuando andaba estresado, que me iba a subir al escenario nervioso, sentía un dolor en parte de la columna hacia abajo, fíjate. Y ya estando arriba del escenario se me quitaba ese dolor, pero cuando había un público grande, yo creo que por los nervios, yo sentí ese dolor en la parte de la columna. Y eso que estaba diciendo ahorita en este módulo, tiene razón, fíjate cómo uno va dando cuenta de todo eso. Y algo que también me gustó mucho que dice, entre más agrado a mí mismo, menos le temo al rechazo. Entre más me agrado a mí mismo, menos le temo al rechazo. Eso es algo también que me gustó mucho. Y la clave del éxito en la vida es tener una actitud mental positiva.
son frases que se me quedaron a mí muy marcadas. La clave del éxito en la vida es tener una actitud mental positiva. Sí, me quedo con eso, Israel. Muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, hermano. Fuerte abrazo para todos. Fíjense lo importante que nos dice aquí Brian Tracy. Siempre Brian Tracy va a enseñarles el qué y luego el cómo. ¿Sí? El qué y el cómo. Ok. Y lo otro que es importante, ni Obama, ni ningún artista, ni ningún científico, ni la persona más inteligente del mundo es 2 veces y media más que nosotros, no más. Y eso no se relaciona con el dinero. Entonces se relaciona con nuestras creencias, ese mindset del que les hablo, la programación mental. Todo ese proceso del seminario es para irnos quitando creencias, irnos quitando esas falsas creencias que fueron a través del tiempo apagándonos y atemorizándonos. Este seminario es para empoderarnos, para ponernos en manos de Dios y hacer nuestra nueva versión. Por eso es muy importante el propósito. El propósito, Brian Tracy dice, ¿dónde estoy y hacia dónde voy? O sea, ¿cuál es mi ideal? El que tengo yo como un ideal propio. ¿Cuál es el ideal que yo quiero? ¿Cuál es el modelo que quiero seguir de mi persona? ¿Sí? Y luego una autoimagen, cómo me autorretrato yo y sobre todo la autoestima todos los días. A mí me cuestionaban mucho que porque era muy positivo y muy positivo y muy positivo, hoy me doy cuenta que es lo mejor que me ha pasado en mi vida. De repente me amanezco y le digo, nena, amanecí muy feliz. Dice, tú naciste feliz. Le digo, gracias, 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 público conocedor, porque eso me hace feliz. Una mentira dicha 100 veces se convierte en verdad. Aunque te sientas mal, aunque traigas problemas, aunque sientas fracasos, sientas angustia, créale tú una mentira psicológica a tu mente, porque te la vas a creer tarde que temprano. Yo lo veía ahorita con Dani Pizarro. Oye, Dani Pizarro, ¿en qué liderazgo se ha mantenido? ¿Cuánto ha ganado? ¿Cuánto ha crecido? Bueno, que sepas que no es 2 veces más y media más grande que tú. También tú lo puedes lograr, nada más que Dani Pizarro tiene lo que muchos de nosotros no hemos tenido. Trabajo y trabajo y trabajo, y aún con miedo. Imagínate una persona con el problema que traía él, del TOC, del trastorno opresivo compulsivo, encerrado, con miedo a salir. Y ahorita tú lo ves y es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque se creó una nueva historia. ¿Sí? ¿Qué me cuento? Se llama el cuento que me cuento. ¿Cuál es el cuento que me cuento yo? ¿Sí? A partir del día de hoy, ¿cuál es el cuento que me cuento? Brian te dice, el cuento que te cuentas es, me agrada mi persona, me agrada mi persona, me agrada mi persona. ¿Verdad? Dice aquí Angélica, la mente no sabe distinguir entre lo que es la realidad y no, exactamente. O sea, si no sabe distinguir entre lo que es realidad o no, pues enfócate a que tu realidad sea algo positivo. Porque dice Brian Tracy que todo lo que nos pasa a nosotros es psicosomático. Psicosomático es que si lo que tú piensas se traslada al cuerpo, como dijo Fito, negativo y positivo. ¿Qué nos conviene? Pues lo positivo, porque lo negativo nos daña y nos enferma. Nosotros mismos tenemos nuestra propia medicina, por eso dicen que nosotros nos autorreparamos desde nuestros pensamientos. Entonces, mucho que aprender, mucha información la que nos enseñó el día de hoy. Nos enseñó la clave bien importante en la fórmula que dice que los atributos innatos sumados con los atributos adquiridos, pero multiplicados con la actitud, es lo que te hace el éxito o el fracaso en la vida. Entonces, todo es actitud, ¿sí? Todo es actitud. La actitud multiplica. Los conocimientos y las habilidades suman. La actitud multiplica. Entonces, tener buena actitud, siempre en acción. Gracias por estar aquí con nosotros. Les voy a compartir ahí la información en el grupo. Fíjense, es bien importante que sepan. Ahorita entramos a lo mejor unas 40 personas. En el grupo somos 250. Los invito a que compartan sus audios, a que compartan sus tareas, a que compartan sus objetivos para ayudarles a las personas que tal vez tengan miedo de compartir. Ayudémonos. Si entre nosotros nos ponemos de acuerdo y ayudamos a compartir, a compartir, a compartir, va a llegar un momento que se va a formar un ecosistema de amor, de positivismo, porque dicen que es amor el que necesitamos,
nosotros somos como niños, los invito a que sean como niños de nuevo. ¿Qué requiere un niño? Amor, comprensión, cariño, un abrazo. Abracemos desde el corazón a la gente, compartámoslo todo lo que hemos recibido el día de hoy. Que se vea un grupo activo, porque ese grupo es de ustedes. Es grupo de cada uno de nosotros. Nosotros formamos ese ecosistema. Ojalá que ahí sigamos ayudando a la gente a seguir transformando su vida. Yo, la verdad, con uno que se transforme, con eso ya estoy bien agradecido. Pero si se pueden ser muchos más, pues qué bendición, ¿verdad? Dice Marisela Quiroga, creer en que es un día maravilloso, con esa creencia y actitud, vamos con todo. Entonces, creo que es un día maravilloso, creo que algo fabuloso me va a pasar el día de hoy. De hecho, ya me pasó. Ahorita voy con los osos a saludarlos. Ahí se los saludo de su parte. Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes, que tengan una excelente semana y a darle con todo, porque acuérdense que es semana de cierre. Próxima semana ya es el cierre, entonces hay que darle con toda la actitud. Dice Alice, dice, un niño nace creyendo que todo lo puede y es espontáneo, entonces seamos como niños. Todo lo podemos en Cristo Jesús. Todo lo podemos puestos en manos de Dios. Todo lo podemos en fe y confianza. Todo lo podemos apoyados del Espíritu Santo. Todo lo podemos porque si somos hijos de un rey, ¿en qué nos convertimos? En príncipes y en principesas. En principio. Así es a creérnoslos. Vamos a creérnoslos, ¿sale? Dios con ustedes, cuídense mucho.